13:06 de esta jornada de miércoles. Vamos con los datos del tiempo, con los datos actuales. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. Así al menos se presenta ahora mismo en Ciudad Capital. 16 grados es la temperatura actual. Parcialmente nublado, sensación térmica de 14 grados 6. La humedad del 51% y velocidad del viento a 18 kilómetros por hora del sector sur. Vamos a ver cómo continúa esta tarde, noche y madrugada. Parcialmente nublado, va a ir subiendo la temperatura. De hecho, ya llegamos a la temperatura máxima de 16. Va a estar más bien agradable a cálida. Luego nuevamente descendiendo, vamos a llegar a los 8 grados en horas de la madrugada. Vamos ya con el pronóstico extendido. Sí, vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana jueves. Parcialmente nublado, mínima de 6, frío al amanecer. Mucho frío, sí, como máxima 16 grados. Vamos a ver cómo va a estar el viernes, aparentemente así, más frío aún, 5 grados de mínima, 16 grados de máxima. Para este fin de semana vamos a ver cómo va a estar el tiempo el sábado. Mínima de 7, máxima de 20 grados. Y para este domingo algunas precipitaciones, hay pronóstico de lluvia. Mínima de 12, máxima de 20 grados. Vamos con la cotización de las principales monedas. ¿Qué les parece? Vamos a hablar del dólar. ¿Cómo se encuentra hoy en la compra? 6.670 y en la venta 6.750 guaraníes. El euro en la compra se mantiene en 6.850 guaraníes y en la venta 7.300 guaraníes. Vamos a ver cómo está hoy el peso argentino. En la compra también se mantiene en 50 guaraníes y en la venta 70 guaraníes. El real en la compra 1.150 y en la venta 1.250 guaraníes. Con 8 minutos, momento de hablar acerca de algunos temas que tienen que ver con estas emociones que siempre exponemos y expresamos al arranque de nuestra primera edición. Y el primero de ellos me preocupa porque tiene que ver con lo que pasó con un médico que se resistía a aceptar que estaba enfermo por COVID-19. Finalmente los resultados dieron positivo y su responsabilidad puso en cuarentena a casi 100 personas. Un personal médico que dio positivo. Al final son 31 solamente en una ciudad los que tuvieron contacto y después también los otros pacientes de los otros centros asistenciales donde estuvo precisamente brindando su servicio. Un comunicado difundido por la 8ª región sanitaria confirma que estas 31 personas ya fueron sometidas a la toma de muestras para la prueba correspondiente, pero hay otras en distintas ciudades. En total son 92 las personas que tendrían o que forman parte de este árbol epidemiológico, tomando como referencia al médico. Según el reporte oficial, el profesional dio positivo. Es oriundo de Itá y prestó servicios entre el viernes 19 y sábado 20 para cumplir con sus guardias en distintos centros asistenciales, incluyendo el IPS en Misiones. La Fiscalía también ya lo está investigando porque se rehusó a someterse a la prueba. Finalmente lo hizo, pero ya después de varios días de consultas. Incluso no se descarta la posibilidad que pueda ser finalmente imputado por la Fiscalía por varios tipos penales. Y esto realmente alarma porque tiene que ver con la víctima más joven, víctima del COVID-19. Tenía apenas 18 años. Se convirtió en la víctima fatal más joven. La paciente provenía de Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, y falleció en Asunción. La muerte se produjo anoche, poco después de las 20 horas. Era una paciente con unos cuadros complicados. Era diabética,
tenía dependencia de la insulina, tenía un bloqueo renal, lo que además le produjo una falla multiorgánica. Sus órganos comenzaron a fallar y por un efecto dominó terminó finalmente muriendo por un paro. La familia ahora dice que en realidad ella no falleció por el COVID, tenía estas complicaciones. Igual los médicos señalan que esto pudo haber precipitado su fallecimiento. Alarma porque es una persona muy joven. La última más joven era el intendente de esta ciudad, del departamento de Concepción, tenía apenas 41 años, ella 18. No hay que bajar la guardia, hay mucha preocupación al respecto por este relajo ciudadano, por los contagios, y van sumando en menos de una semana una importante cantidad de gente fallecida víctima del COVID-19. Bueno, una de cal y la otra de arena. ¿Por qué? Por esta historia. Esto ocurrió esta mañana. Un abuelo de 82 años sí ganó la batalla contra esta enfermedad y salió de alta. Esta mañana fue dado de alta este paciente de 82 años que se encontraba internado en el INERAN. Ingresó con muchas dificultades respiratorias, pero no se dio por vencido. El hombre es oriundo de Campo 9 y se suma a la lista de pacientes que vencieron al coronavirus. Muy emocionado, la familia también. Él estaba con un yerno que sí también dio positivo y también estaba internado. Ambos hoy fueron dados de alta, pero se rescata. Uno por la edad, más de 80 años, por enfermedades de base también, pero finalmente después de varios días de internación de terapia terminó ganando esta batalla y bueno, fue dado de alta y a estas horas está camino al departamento de Caaguazú. Bueno, una información urgente que tiene que ver con un caso aparentemente positivo de un personal policial en una comisaría del Departamento Central. Lo tenemos al comisario Robert Rodríguez, que es titular de esta unidad policial. Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, le atiende el comisario principal, Robert Rodríguez, jefe de comisaría de Mariano Roque Alonso. Comisario, ¿hay un caso positivo en su comisaría? ¿Recibieron ya esta confirmación? Sí, efectivamente hoy me informó la gente del ministerio también, el personal mismo, que está infectado con el COVID-19. Ya, ¿cómo se percataron? ¿Él tenía síntomas? ¿Cómo finalmente se dio el tema de la toma de muestra, comisario? El domingo nosotros estábamos de guardia y él se me presentó y me comunicó que tiene fiebre, tenía dolor de garganta y ahí le dije para que acudiera para hacer la prueba. Y se hizo la primera prueba ese mismo día, después ayer y hoy ya se le confirmó. Ya, ¿él dónde está? ¿Está en la casa? ¿Está aislado? Está en su casa, también su señora está contagiada. Ya, ¿y cuál es el protocolo en este caso? Porque él estuvo de guardia, estuvo con sus demás camaradas. ¿Cuál es la recomendación de salud pública al respecto, comisario? Me puse ya en comunicación con la jefa y de epidemiología y ya por medidas de seguridad. Ahora atención a las personas, está prácticamente cerrado la comisaría y ahora vamos a proceder
al baldeo con ayudín, alcohol, todo, con la ayuda de la gente de bomberos. ¿Cómo se encuentra de salud este efectivo, comisario? Y está con fiebre y gripe. Ya. ¿No está internado? No, Ya. está en su domicilio. Ya. De hecho, ya bajo monitoreo de salud pública. Y con relación al tema del personal, la recomendación, aparte de la desinfección, ¿vayan en cuarentena ese grupo de gente que estuvo en contacto con él, de personal policial ese día? Sí, de inmediato ya se tomó esa medida, ya todos los personales que, ya sea el chofer de la patrullera, con sus ayudantes, ya están todos en cuarentena. ¿De cuántas personas estamos hablando, comisario? Aproximadamente. 6. 6 efectivos. Sí. Sí. Y también acá los estamos teniendo detenidos. Y Sí. ellos por el momento no van a recibir visita. Ah, ya. Pero la comisaría se va a cerrar simplemente por horas, no para la desinfección, no es que se va a cerrar en forma completa. No, solamente por 24 horas. Por Se va a 24 hacer horas. Sí. Ya. Mañana a partir del mediodía ya se normaliza la atención a la gente. Comisario, ¿qué servicios desempeñaba dentro de la comisaría este efectivo? Él es oficial, jefe de operaciones, más bien por las calles él está. Ya. Jefe de operaciones. Bueno, más que nada tratando de ver de qué manera se contagió. De hecho, es muy complicado determinar el origen porque Sí, está en la calle, en contacto permanente con gente. Sí, con accidentado, ¿sí? Constantemente. Él no recuerda por lo menos haber contactado con alguien que... No, y un personal de patrulla acá, por ejemplo, en 24 horas más o menos contacta, específicamente acá en Mariano Roque Alonso, con 300 personas más o menos en 24 horas Sí. por día. Y más tratándose de un efectivo que está en la calle, cumpliendo Claro. labores en la calle. ¿Sería un caso sin nexo entonces, comisario? Sí. ¿Y tenés otro personal ahí que haya reportado algún tipo de síntomas? Tengo otro. Sí. Que ya se le hizo la prueba también esperando resultado. Ahora le envié a la patrullera con otro mismo también para hacerse la prueba. Bueno, comisario, vamos a estar muy pendientes de ese resultado y bueno, de hecho una situación atípica de que Totalmente. una comisaría tan grande, tan importante como la 10ª Central esté por 24 horas cerradas las puertas. De hecho, igual la gente puede, ante cualquier eventualidad, ¿qué recomienda a los pobladores de Roque Alonso? 911, ustedes pueden igual recibir las denuncias. Sí, ¿Cómo uno hace? Tengo todas las patrulleras afuera, tengo todas las patrulleras, pero en cuanto a denuncias, acuden a la comisaría 26 de Remanso. Ya. Ahí van a derivar. Sí. Ahí van a... Perfecto. Comisario Rodríguez, muchas gracias por su tiempo, muy amable. A la orden. Gracias, comisario principal Robert Rodríguez, que es el titular de la 10ª. Creo que es el primer caso confirmado que se da en una unidad policial. Dentro de una comisaría, Sí. exactamente. Y bueno, la situación ahora, 6 efectivos policiales que van a tener que guardar cuarentena. Hay otros que están teniendo ya síntomas, uno en específico, y bueno, se aguardan los resultados también. Estaba hablando de la situación de este efectivo policial que realizaba trabajos en la calle. Imagínense ustedes con cuántas personas pudo haber tenido ese contacto directo. 300 personas aproximadamente. Que uno tiene un contacto permanente en la calle. Bueno, hacemos la primera pausa. Después de ella vamos a hablar acerca de este caso del fallecimiento, la víctima número 18 de esta joven de 18 años proveniente del Alto Paraná. También la historia del abuelito que está rumbo al departamento de Caguazú y los detalles del informe del presidente de la República ante el Congreso Nacional. Todo esto después de la pausa. Vamos a hablar acerca de esto que tiene que ver justamente con la víctima número 18, esta joven proveniente de Ciudad del Este, que fue trasladada de un centro asistencial de la capital del Alto Paraná justamente porque su situación
se estaba complicando. Así mismo es. Estamos hablando del caso de Sandra, esta paciente de 18 años, la joven que presentó síntomas, estaba desmejorando, presentó complicaciones en las últimas 72 horas, que ingresó al INERAM. Lastimosamente se dio su fallecimiento. Ella era insulino dependiente, tenía muchas enfermedades de base, comorbilidades como la diabetes tipo 1, decía el médico. Lastimosamente se dio su fallecimiento. Considero de que ella llegó tarde, atendiendo a la comorbilidad que presentaba. Ya concurre tardíamente al centro hospitalario, donde directamente la someten a una situación de asistencia respiratoria mecánica, y atendiendo las comorbilidades que tenían, es que piden apoyo a un nivel superior, al cuarto nivel. Entonces es trasladada a Asunción. ¿Ella es trasladada en una ambulancia? Ella es trasladada con una ambulancia terapizada, lógicamente por la gravedad de su cuadro. Y cuando tiene eso, es decir, como que tiene una falla multiorgánica, por eso finalmente fallece. Fue evolucionando de una manera en donde varios órganos fueron fallando en forma consecutiva. El primero en claudicar, lógicamente, es el pulmón. Doctor, hablaron de la falta de respirador artificial. ¿Eso fue así allá en Ciudad del Este? Yo no puedo corroborar eso, no creo que sea, el traslado se debe a que viene a un centro de mayor complejidad por las comorbilidades, por la necesidad probablemente de otros parámetros para el manejo de la misma, incluso diálisis, porque son pacientes que vienen muy complejos. ¿En qué día de la enfermedad se encontraba ella, doctor? Y con nosotros evolucionó de una manera bastante mala, aproximadamente unas poco más de 72 horas. Previamente no sé cuánto tiempo estuvo internada en el este. El miércoles a la noche, en ese momento todas las terapias estaban ocupadas por sospechosos, ¿verdad?, de COVID. Y como en el INERAM había lugar, ellos procedieron al traslado a la capital desde el hospital regional. Y se produjo el deceso de la misma el día de anoche. Doctora, ¿podemos decir que todas esas complicaciones es lo que de una u otra forma le llevó a la muerte? De repente no resiste. Sí, desde un principio todos los medios de comunicación y así también las instituciones sanitarias hablan de las que son las comorbilidades, ¿verdad? Las enfermedades de base, ya sea diabetes, cardiopatía, obesidad mórbida, otras patologías que interfieren justamente a un desenlace no deseado. Bueno, es muy importante que la ciudadanía tome medidas, de repente si tienen este estilo de enfermedades y todas las personas de todas las edades. Todos estamos expuestos en realidad, ¿verdad? Y más estas personas con comorbilidades, como te dije, a esto se suma también los años, ¿verdad? Que en este caso es joven, pero sí las personas mayores de 60 años están muy expuestas y tenemos que cuidarnos todos juntos, ¿verdad? Gracias a Dios la cantidad sin nexo en Alto Paraná es aún baja, a pesar del movimiento intenso que tenemos nosotros en Ciudad del Este, porque uno se da cuenta cuando circula, ¿verdad? Y a pesar de eso, la cantidad de pacientes COVID positivos sin nexo aún se mantiene un tanto baja. Bueno, sin embargo, la familia aparentemente se resiste a creer que fue finalmente el COVID-19 el responsable de la muerte de esta joven de 18 años. Hoy, en el informativo del mediodía, habló una de las tías, sí, la señora Lucía, negando rotundamente que ella se convierta en la víctima 18 del COVID. Decía que sí reconocía que tenía problemas de salud desde hace un tiempo, de que se venía complicando esto y que aparentemente ya el desenlace justamente fue esta situación que ya ella venía soportando, padeciendo desde hace un buen tiempo. Decía incluso la tía, estoy dispuesta, todos los familiares estamos dispuestos a enfrentar a las autoridades sanitarias, incluso al propio presidente de la República, negando en todo momento de que la joven falleció a causa del COVID-19 y también en otro momento responsabilizaba de todo esta situación a las autoridades. Decía también de que esta joven en realidad presentaba otras complicaciones y no realmente terminó falleciendo por esta enfermedad. Sobre ese punto, antes de ir al audio de la entrevista, y ellos dicen, ya anuncian, advierten que se niegan que no van a guardar cuarentena. A ninguna cuarentena ante esta situación. Escuchemos.
evaluación de alguna u otra manera que quieren hacer ustedes con respecto a la muerte de ella? ¿Ustedes descartan que haya sido por el COVID? Y lo descartamos categóricamente que ella falleció del COVID-19. ¿Por qué, doña Lucia? Noticia falsa. Ella estuvo 8 días. ¿Y los médicos le 8 comunicaron el cuadro? Sí, todos los días le comunica el cuadro, le dice, mira, no hay evolución, no hay evolución. Al que ella le mantenía así, ella estaba en coma. Ya el primer día le dice que en su pulmón solamente recibe de oxígeno 80%, que tenía que recibir 300%. No recibió ella y su mamá insistió que le deje más. Desde el primer día su mamá ya sabía ya. Entonces ella dice, le entrego a mi muñequita, como ella le llama, le entrego a mi muñequita a Dios. Dios, si le vas a llevarle, llévale, pero dame consuelo a mí. Porque su mamá ya sabía ya. Antes de irse en Asunción, antes de su cumpleaños, antes de que ella complete 18 años, su mamá ya sabía ya que su hija ya no tenía más vida. O sea que ustedes creen, doña Lucía, que más allá de todo el complicado cuadro que ella pobre padecía, lo del COVID no pudo haber sido determinante porque No. se le practicó la prueba y dio positivo. No, eso ya es mentira. Hasta a mi tío que falleció de infarto le ponen positivo. Y le pusieron a toda mi familia en el campo de cuarentena. No sé si se recuerdan de un señor que falleció en la clínica y de Mandubirá, de Arroyo y Cestero, y le pusieron a todo el mundo en cuarentena, a mi familia. Doña Lucía, ¿en qué momento le dicen a ustedes que ella tiene COVID? ¿Cuando ya estaba internada o ya después de fallecer? Hoy no enteramos por Facebook. O sea que en ningún momento nadie les dijo. Nadie comunicó, porque todos los días era informe médico. Pero sí les dijeron que le iban a hacer la prueba, ¿o no? No. Da la casualidad, la diabetóloga de acá es amiga la que le atiende a ella en Asunción. Sí. Y ella es cliente de la mamá de Sandra. Ella vive atrás de mi casa, es decir que un terreno, 2 casas. Ella no sufre de otra cosa nada. Ahora en la jornada he visto que pusieron que la esteña que falleció también tenía leucemia. Ella es mano derecha de su mamá en la lavandería. Pero que ella sabía su cuadro. Ella era consciente de lo que ella estaba pasando. En ningún momento los doctores le dijo, le vamos a hacerle prueba del COVID-19. Aparte de eso, la doctora que le atendió le dice, le ponemos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le vamos a hacerle tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque la doctora de aquí de Ciudad del Este le decía a la doctora que le atiende que le informe uno paso por paso a su mamá. Y eso ya es demasiado fuerte. Y si yo tengo que enfrentarle a los doctores que dijeron esto, a Mazzoleni y al presidente lo enfrento, pero de cara lo enfrento. Te lo juro que están jugando con la salud de la gente por lucros personales. Doña Lucía, ¿y cuál sería el interés de las autoridades en presentar una cosa por otra? ¿Cómo? ¿Cuál sería el interés de las autoridades de hacer pasar gato por liebre? ¿No te das cuenta? Por dinero. Es para pedir más dinero que Paraguay está necesitando. El Paraguay, hoy por hoy, yo vivo en Ciudad del Este, la gente aquí en Ciudad del Este se está muriendo, pero de hambre está muriendo. No del virus, porque ese virus es como una persona tener una pulmonía doble y nada más. Doña Lucía, ese existió toda la vida. Después de esto, ustedes como familia y ante este supuesto resultado, como vos decís, ¿van a entrar en cuarentena o no? No, vamos a entrar en cuarentena. No.
De ninguna manera vamos a entrar en cuarentena porque mi sobrina no falleció del COVID-19. No falleció. Aparte de eso, la doctora, su diabetóloga, desde chiquitita no acepta. Nadie de la familia aceptamos eso. Nadie. Ni nos vamos a entrar en cuarentena, ni que venga el presidente, ni que venga Mazzoleni. No vamos a entrar en cuarentena. Bueno, doña Lucía, le agradecemos el tiempo y de nuevo mucha fuerza para usted y su familia por esta irreparable pérdida. Muchísimas gracias a usted por preocuparse porque esto no es joda. Esto no es joda para poner por tu pariente que murió. Quiere decir que todo lo que muere, a la COVID-19, a la COVID-19. Mentira eso es. Eso es para tener dinero. Dinero que los pobres no ven. Pero sí los ricos ven, sí los diputados ven, el presidente ven. Si yo tengo que enfrentarle a Mazzoleni y tengo que enfrentarle a Marito, lo enfrento, pero de cara. Porque no tengo miedo. De la única persona que tengo temor es de Dios. Bueno, muchas gracias. Y Paraguay va a pagar la consecuencia de los errores de lo que tenemos como presidente, un figuretti. Ahora sí, hasta luego, muy amable. Muchas gracias. Gracias, doña Lucía. Sí, Muchas doña Lucía, gracias. bueno, ellos tienen su criterio. Bueno, esta entrevista telefónica a la tía de la víctima, preocupante más que nada porque son personas que tuvieron contacto directo justamente con la víctima, con la joven, y que hoy, bueno, dicen, no nos vamos a meter a la cuarentena, respetamos el dolor, una pérdida irreparable, para una madre debe ser tremendo este dolor, pero bueno, hay una situación también muy complicada porque están bajo sospecha de que también pueden estar padeciendo la enfermedad. Claro, todos los familiares tendrían que estar guardando cuarentena y ellos se niegan rotundamente y bueno, dan una serie de explicaciones que no le dieron supuestamente los resultados, que ellos desconocían de esta situación. Bueno, pero es el protocolo también que se maneja por parte de los médicos y bueno, habría que buscar también la versión de las autoridades a ver qué dicen, ¿verdad? Y qué controles van a realizar a esta familia para que puedan cumplir la cuarentena. Totalmente. Respetamos también su versión, su posición y la suposición que tienen en torno al tema de las autoridades, del dinero. Sí. Bueno, es lo que lamentablemente muchos paraguayos hoy creen. Y bueno, es una situación que nos pone en un momento muy sensible porque hay sospechas de hechos de corrupción, de que el dinero realmente se dilapidó y se usó para otras cuestiones, para negociados, se abortó esta situación de la compra. Entonces hay muchos paraguayos que están también con esa duda. Pero no podemos dejar de lado de que si hay un caso positivo, hay una responsabilidad por parte de las autoridades de exigir a esa familia y la responsabilidad también de la familia de cumplir y no expandir este virus. Totalmente. El propio presidente de la República decía en su informe presidencial de que no está satisfecho con la ejecución del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Bueno, hablando ahora de algo positivo, decíamos una de cal y otra de arena. La situación de este paciente de 82 años que logró salir de alta, ahí lo observamos, estas imágenes realmente que nos conmovieron. Se trata, repetimos, de una persona adulta mayor que entró en la parte de internados en el INERAM y de esta forma enviaba un mensaje de agradecimiento a todos sus médicos. Ella emocionada y no, abuelo. Es J. Manderoa. Amba, eres la doctor fuera, de familia, Atendiendo la edad, le decíamos trasládenla inmediatamente porque va a presentar las complicaciones propias de la enfermedad en el transcurso de la internación. Y efectivamente así fue. Toda una serie de complicaciones, los marcadores que tenemos de la enfermedad todos dispararon y finalmente, satisfactoriamente pudimos resolver las sobreinfecciones que tuvo, el cuadro gastrointestinal que le llevó a un nivel de medio interno alterado.
sorteando todos esos impases, tanto él como el yerno, que nos ayudó porque fue un sostén también psicológico importante. Sí. El señor lloraba porque quería estar con la familia. Nos pasemos a esta información realmente trágica luego del temporal que se abatió ayer en gran parte del territorio nacional. Lastimosamente les tenemos que contar esta historia, una menor de edad que murió aplastada luego de que un árbol cayera sobre su casa a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento. La tragedia ocurrió en la colonia Tirol del distrito de Carlos Antonio López de Itapúa, en donde una menor murió aplastada tras el fuerte temporal que se registró en el departamento de Itapúa y azotó varios distritos. Sí, la comisaría 104 Colonia Tirol, distrito de Carlos Antonio López, comunicó un hecho de muerte en accidente casual y lesión ocasionada por temporal, ocurrido el día de ayer a las 11 horas aproximadamente en la comunidad indígena Cahuipona, ubicado en la colonia Tirol, distrito de Carlos Antonio López. Resultó víctima fatal una menor de 13 años de edad con iniciales JVR y resultaron lesiones sus familiares también. Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de llamada telefónica. Personal policial de esa comisaría acudieron al lugar, ¿verdad? Y encontraron que árboles había caído encima de una vivienda, ¿verdad? Y a raíz de esa consecuencia se produjo lesiones y la derivación fatal de la menor. La víctima fue inspeccionada por la doctora Diana González, quien diagnosticó como causa probable de muerte traumatismo de cráneo encefálico. Y las víctimas que resultaron de lesiones fueron derivados del hospital local, donde se encuentran internados en estado de observación. Asimismo, la víctima y su familiar estaban en su vivienda, ¿verdad? Y a raíz del fuerte viento, ¿verdad? Que se produjo la caída de árboles que eso ocasionó el desenlace fatal. Ahora, los familiares también estaban en el sitio, ellos solamente sufrieron algunas lesiones. Desafortunadamente, esta menor fue la que se llevó la peor parte. Asimismo, estaban con su familiar, ¿verdad? Y la menor fue la que llevó la peor parte. La víctima se encontraba en compañía de su familia cuando se registró el temporal. Un árbol cayó desafortunadamente por su vivienda y aplastó a esta menor e hirió a miembros de su familia. Bueno, recién hablábamos acerca de la confirmación, y lo hacía el propio jefe de la comisaría de la 10ª Central, sobre un caso positivo de COVID en un personal que estaba de patrulla. Hay otro bajo sospechas y una comisaría que está por 24 horas cerrada para la desinfección. Ahora, la otra noticia nos lleva hasta la capital del departamento de la Mambay, porque también ahí la Dirección de Investigaciones existe sospechas de casos. Por lo menos eso es lo que nos viene desde esa parte de la República, y para hablar sobre el tema y confirmarla tenemos a la comisaria principal Elena Andrada, que es vocera de la Policía Nacional. Comisaria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. El gusto inmenso de siempre estar en comunicación contigo. Y penosamente era algo que se veía venir, y efectivamente, así como bien lo mencionaste, hay un procesado, un detenido que está guardando reclusión desde aproximadamente un mes en sede de investigación de delitos de la Mambay. Ante una eventual necesidad de hacerse un chequeo médico, acudió hasta un centro asistencial en donde se le hizo la prueba, dio positivo. Entonces, a raíz de esto, se está haciendo el seguimiento, puesto que él acudió al centro de salud local, a un nosocomio privado, acudió al juzgado, al Ministerio Público. Y bueno, en este momento personal del representante del Ministerio de Salud están yendo a conversar con las autoridades locales a ver qué medidas se van a implementar, ¿verdad? Hay que darle un seguimiento para ver
quiénes van a cuarentena, quiénes no, y evidentemente conforme a la gravedad del caso se va a determinar si, así como la 10ª, también el Departamento de Investigaciones filial a Mambay se cierra hasta que el proceso de desinfección cumpla su ciclo, como lo va a hacer acá en la comisaría, y también cuál grupo, si amerita así, o bien la totalidad del personal que tenga que ir a cuarentena. Por lo que me dice, comisario, si hace un mes está evidentemente en uno de esos traslados terminó contagiándose. Y es probable, Carlos, es probable. Justamente vamos a tener esa respuesta, digo yo, con el transcurrir del tiempo, cuando se vaya conversando con él y establecer el posible nexo, ¿verdad? Sí, porque estuvo, me decía, estuvo por el juzgado. Sí, Ministerio Público, Sí. o sea, la Fiscalía, Juzgado, el Centro de Salud, después un nosocomio privado donde se hizo un estudio, un encefalograma, algo por el estilo. No recuerdo muy bien, según lo que me acaba de reportar la gente de la Mambay. Pero él es asintomático porque no presentaba síntomas, porque a través de otro chequeo finalmente terminan confirmando que era COVID positivo. Correcto, correcto, es así mismo. Ajá. Esta es una situación que se da en la mayoría de las comisarías. Ya me refiero al tema de los detenidos. Como las cárceles estaban cerradas para nuevos internos, entonces las comisarías a nivel país se convirtieron en centros de detenciones momentáneamente. Y lastimosamente hay comisarías que están con una superpoblación en sus respectivos calabozos. El departamento judicial es lo que más o menos se reacondicionó y se habilitó para que los detenidos que ya tengan orden de remisión a Tacumbú guarden en ese sitio la cuarentena, teniendo en cuenta todas las medidas de salubridad e higiene. Pero de igual manera tenemos un hacinamiento en algunas comisarías, sobre todo en las más importantes. Y bueno, lastimosamente quizás esto también sea un foco de contagio, porque esta gente tiene contacto con su defensor, tiene contacto con su gente. Entonces es una posibilidad latente esto que te estaba mencionando. Bueno, imaginamos realmente esta situación, decía usted, de buenas a primeras ya están yendo las autoridades sanitarias para ver la situación. Bueno, es una información de último momento, pero ¿cuáles son las medidas, digamos, que se van a implementar? Evidentemente el rastreo de los contactos primeramente y luego lo que tiene que ver con las muestras. Mira, mi querida, yo analizando así muy desde fuera de la ventana, y dado el tiempo que transcurrió de permanencia de este detenido en la sede ahí del Departamento de Investigaciones, yo creo que todo el personal va a tener que ir obligatoria y forzosamente a cuarentena, aunque no presenten síntomas. Claro, por lo menos el tiempo mínimo, que es creo que de 14 días, en tanto que vayan sometiéndose y vayan obteniéndose los resultados de los estudios. El caso de la 10ª, que presumo ya está al tanto usted, ¿es el primer caso de policía confirmado por COVID-19? No, no es el primer caso, Carlos. Pues, ¿te acordás? El caso del custodio de la senadora, él dio positivo, afortunadamente su familia no fue así, él se recuperó, fue asintomático. Sí. Y nada, tenemos otros casos que si bien no se dieron a luz pública, fue justamente porque no revisaron gravedad, cumplieron el plazo respectivo, fueron sometidos a las pruebas y al dar negativo se reincorporaron nuevamente a sus tareas normales, ¿verdad? Sí, en este caso sería la primera comisaría, digamos, que cierra ante esta situación. Claro, claro, es la primera y esperemos que la última, ¿verdad? Dios no permita que esto vaya volviéndose algo normal, entre comillas, ¿verdad? Sí, pero era de esperarse, ¿verdad? Porque los compañeros nuestros que están realizando sus respectivas tareas en la vía pública, llámese controles, barreras, traslado de detenidos, que le llevan a fulano para declarar al ministerio, al Ministerio Público, al juzgado, y tanto contacto tienen con el exterior que son vulnerables a contagiarse en cualquier momento. Claro, y principalmente lo que preocupa aquí, porque estamos hablando de comisarías, y en el hipotético caso de que se dé un caso positivo como el de la 10ª, que el equipo de guardia vaya a cuarentena, bueno, estamos hablando de que se diezma el personal policial, queda diezmado. Más todavía que estamos en una institución donde se precisa de uniformados, y perder a un grupo importante siempre eso repercute, comisario.
pero es así mismo como lo estás expresando, Carlos. Es como prácticamente te quedas sin un brazo. En tanto que tu brazo esté enyesado, vos tenés que hacer, qué sé yo, malabarismo y magia para poder suplir con tu mano libre o con tu mano sana todo lo que la otra no puede hacer. Y más o menos, para graficar un poquito el concepto, eso es lo que va a pasar. Evidentemente, mira, yo espero que el señor director de Asunción también dentro de su sano criterio quizás tenga que reforzar un poquito ese personal que va a estar en cuarentena en tanto que dure la misma, ¿verdad? Para no forzar también demasiado, porque tenemos que tener en cuenta que como todo ser humano, el grupo que va a quedar trabajando tiene también su derecho a descansar, entonces vamos a estar tratando de suplir con los compañeros, sobre todo las comisarías aledañas, a ver qué manito le podemos dar a la gente de la 10ª. Totalmente. ¿Algo más que quieras aportar, algo nuevo que no tenga que ver con esto, aprovechando que estamos como vocera de la institución? ¿Hay algo que...? Voy a abusar, sí, Carlos, como siempre, porque yo estoy segura que la afluencia o la cantidad de gente que está mirando tu noticiero es impresionante. Y quiero aprovechar para exhortarles a esa gente que estaba todavía dubitativa y que estaba pregonando a los cuatro vientos que el coronavirus es un invento, que esto no es así. Acá hay una prueba palpable de que sigue más vigente que nunca. Y más con la venida del frío parece que se ve fortalecido. No esperemos, por favor, a caer en una calamidad, en una catástrofe para tomar en serio. La cuarentena, tomémosla con la responsabilidad debida. Sigamos, por favor, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y de higiene. No nos dejemos estar, no esperemos lo peor para que entremos en conciencia. Entonces, por favor, a través de ustedes también llegar a cada uno de los hogares y pedirles, rogarles que sigamos, por favor, afrontando y enfrentando toda esta pandemia juntos. Comisaria, como siempre, un placer, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego, Carlos. Adiós. Adiós, adiós. La comisaria principal, Elena Andrada, que es vocera de la institución uniformada. Bueno, hacemos un breve corte, enseguida continuamos con más informaciones. 14 horas con 2 minutos de esta jornada de mitad de semana. Vamos con los datos actuales, a ver cómo va a estar el tiempo y cómo se va a estar presentando en la tarde, noche y madrugada. Atención con la temperatura actual, 16 grados 4, cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 15 grados 3, la humedad del 50% y velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector sur-suroeste. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada, parcialmente nublado, entre 15 y 16 grados. La temperatura va a estar rondando en horas de la tarde, luego nuevamente descendiendo en noche y madrugada. Vamos a llegar a una temperatura bastante fría de 8 grados. Vamos con el pronóstico extendido. Sí, vamos a ver cómo va a estar el tiempo, ya lo que resta de esta semana. Vamos a ver cómo se va a presentar mañana. Parcialmente nublado, mínima de 6, máxima de 16 grados. Para el viernes y al fin de semana, mínima de 5, máxima de 16 grados. Mucho frío para este fin de semana. Nuevamente para el sábado, parcialmente nublado, mínima de 7, máxima de 20 grados. Y para el domingo, algunas precipitaciones y clima inestable. Para el domingo, mínima de 12, máxima de 20 grados. Bueno, y esta mañana, como es habitual, como cada 1 de julio, el presidente de la República, en este caso Mario Abdo Benítez, cumplió con este deber constitucional de rendir cuentas y presentar un informe de su gestión ante el Congreso Nacional. Una situación sui generis que se da este año justamente por la pandemia, y esto se hizo de forma virtual. Él, sus más cercanos colaboradores en el Banco Central y los congresistas en sus hogares. Escuchemos la primera parte de este informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Cuando analizamos en el Consejo de Defensa Nacional la situación que podía presentarse con los miles de paraguayos que emigraron o centenares de viajeros varados, surgió la pregunta
de cómo responder adecuadamente a esta problemática. Y así fue como llegó el primer contingente de paraguayos procedentes de Brasil a mediados de marzo y terminamos ubicándolos en una unidad militar para el cumplimiento del protocolo sanitario. Así nacen los albergues, que en estos casi 4 meses han cumplido una gran función humanitaria, garantizando el ejercicio del derecho constitucional que tiene todo paraguayo de residir y transitar por su patria sin perder de vista la protección del derecho fundamental a la salud de toda la comunidad. Llegamos a habilitar más de 60 albergues en toda la República y por ellos ya pasaron más de 9.000 connacionales que regresaban en condiciones de vulnerabilidad. Y en este punto debo destacar la labor del Centro de Coordinación Interinstitucional creado en apoyo al Ministerio de Salud y reconocer el importante papel cumplido por las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía Nacional, los funcionarios de migraciones e innumerables entidades públicas y privadas que con mucha vocación de servicio han realizado una incansable labor para que no falte techo, abrigo y alimentos a los miles de compatriotas que regresaron a nuestro país a causa de los efectos de la pandemia COVID-2019. El equipo económico nacional tomó la decisión de adelantarse en la emisión de bonos, convirtiendo a Paraguay en uno de los primeros países de la región en solicitar recursos a los organismos internacionales, garantizando así la obtención de financiamiento para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias. Dentro del marco de la ley sanitaria, implementamos una serie de medidas como la postergación de pagos de impuestos, exoneración o diferimientos en los pagos de servicios básicos, capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo y al Fondo de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conocido como FOGAPI, y las medidas de protección social a través de programas como Ñangarecó y Pitibó, dirigidos a aquellos segmentos más vulnerables de nuestra población. Para poder llevar adelante todas estas medidas, fue necesaria la aprobación por parte de este Congreso de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares. Y en ese sentido, hasta el momento el Ministerio de Hacienda ha transferido 1.205 millones de dólares que han sido desglosados de la siguiente forma: 300 millones de dólares para el programa Pitibó, de los que se han ejecutado 191 millones, beneficiando a más de 1.155.000 personas. 100 millones de dólares al Instituto de Previsión Social, de los que hemos ejecutado 26.5 millones, beneficiando a más de 175.000 paraguayos. 94 millones de dólares han sido destinados a salud, de los que se han usado 4 millones. ¿Por qué 4 millones? Porque el Ministerio también ha realizado compras con presupuesto propio y recibido donaciones internacionales con el fin de ahorrar recursos. No estamos satisfechos con la ejecución del presupuesto de salud y vamos a hacer un gran esfuerzo para mejorar esa ejecución y garantizar provisión de insumos para todo nuestro sistema de salud. También invertimos 63 millones de dólares al programa Tecoponá y adultos mayores, de los que ya tenemos ejecutados 61 millones. 26 millones de dólares que ya fueron ejecutados en su totalidad al programa Ñangarecó. 40 millones al pago de jubilaciones y ya hemos ejecutado 33.7 millones de dólares. Y 262 millones de dólares destinados a MIPYMES, a los fondos de capitalización, 243 millones de dólares al pago de salarios de médicos, personal de salud, fuerzas de seguridad y docentes, y finalmente los 77 millones para amortización de la deuda, los intereses de la deuda, de los que hemos ejecutado ya 20.7 millones de dólares.
También habló acerca de la economía, una economía paraguaya que, bueno, está pasando por un momento bastante complicado a nivel mundial, de hecho, y hizo referencia también acerca de la emergencia nacional, todo lo que tiene que ver con este dinero que se pudo lograr a través de una ley, a través del Congreso Nacional. Agradeció también en su momento al Congreso por haber permitido el acceso a estos 1.600 millones de dólares. Y bueno, vamos a escuchar. Tenemos otra información urgente antes, por favor. A ver, rápidamente. Bueno, esto es lo urgente. Ya tenemos el tuit del ministro Mazzoleni con relación al reporte, informe COVID-19 de este 1 de julio. Procesamos 1.347 muestras, 39 positivos, 30 contactos, 2 del exterior y 7 sin nexo, todos en aislamiento. Lamento informar 2 fallecimientos, 3 internados, 3 en la unidad de terapia intensiva, 13 recuperados, sumando así 1.102. Total de confirmados, 2.260. Perdón, ¿2 fallecidos? 2 fallecimientos, sí. El de la señorita ayer. Sí. ¿Cuál es el otro? Ahí yo me quedé sin nexo. No estoy... Porque el último caso es del intendente de Azotea. Del intendente de Azotea, así mismo. Sí. Es. Bueno, pero no sé si el caso del intendente está en este reporte o hay otro nuevo fallecido. Estuvo ayer, en todo caso. Por eso, a ver, voy a buscar... Vamos a buscar antes de... sí, porque eso cuando vi ahí 2 fallecidos, por el caso más reciente, es el de la que joven. se vio justamente es el de la joven de Sí. 18 años de Ciudad del Este, que ya venía con una patología complicada. Bueno, a ver, estoy buscando rápidamente. Sí, ayer lamento informar un nuevo fallecido y hoy se habla de 2. No tengo el reporte del siguiente. Vamos a averiguar, vamos a estar en contacto con la gente de salud pública. Significa que la cifra estaría trepando a 19, porque Así la mismo, joven sí. era la víctima 18. Número 18, sí. Y con Pero era un sería? solo fallecido, Sí. porque ya en el reporte del 30, que fue el día de ayer, el ministro ya informaba sobre un nuevo fallecido. Así es, sí. Sí, estoy un poco perdido acá. Y Vamos este a nuevo, bueno, estamos hablando de 2 fallecidos en la jornada de hoy, pero bueno, hay que averiguar de dónde sería este caso. A ver... Y tenemos el otro tuit. Sí. Que tiene que ver con los casos sin nexo. Provienen de, a ver, Asunción 3, Pedro Juan Caballero 2. Esto tiene que ver con uno de los detenidos que acaba de confirmarnos la comisario Elena Andrada, que es uno de los detenidos que está en investigación de delitos, que bueno, va a obligar a toda esa unidad probablemente a entrar en cuarentena. Ciudad del Este e Itá. De los casos, contactos 13 están relacionados al penal de Ciudad del Este, que sigue sumando también casos positivos. Sumando. A ver, Itá, ¿y Itá qué tiene puede que ver ser, con el doctor? Sí, con el tema del doctor, puede ser. Los casos sin nexos, Puede y Ciudad ser. del Este, uno más. Uno en Ciudad Mis del sentidos Este. pésames a las familias. Seguimos juntos en esta lucha, dice en el tuit el ministro Julio Mazzoleni, hablando ya de 2 casos. Me quedé de desconcertado, fallecimientos. porque el único que teníamos registrado tiene que ver con el caso de Ciudad del Este. Vamos a averiguar, vamos a ver de quién se trata, o por lo menos saber qué tipo de paciente era, si realmente tiene que ver con un nuevo fallecido en las últimas 24 horas. En instantes, nada más.
Bueno, vamos a escuchar la segunda parte del informe del presidente de la República. En realidad fue largo, hora y media, pero en esta parte él habla acerca de la situación económica de la República que tiene que ver una relación directa con la emergencia sanitaria. El día de hoy, cumpliendo con lo establecido en la Constitución, vengo a dar cuenta al Honorable Congreso Nacional y al pueblo paraguayo de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, de la situación general de la República y los planes que tenemos para el futuro. Hace exactamente un año nos encontrábamos ante el gran desafío de dinamizar nuestra economía, que estaba afectada por las condiciones climáticas y un contexto internacional desfavorable. Para hacer frente a ese escenario, tal como lo anunciamos en nuestro primer informe de gestión, desplegamos una política contracíclica a través de la aprobación de un paquete de medidas que priorizaban la inversión en infraestructura vial y de la construcción de viviendas. Estas acciones nos permitieron contener e incluso revertir la coyuntura económica de ese periodo, para adentrarnos en un ciclo positivo de crecimiento. Desde el mes de julio del 2019, la economía de nuestro país ingresó en un territorio de expansión que se extendió por 8 meses de crecimiento sostenido y continuado hasta el mes de febrero del 2020, hasta la llegada del COVID-19. Nuestra economía demostró una capacidad de resiliencia, una importante recuperación y un alto dinamismo que se ven reflejados en los siguientes datos. En septiembre del 2019 crecimos un 6,3%. En octubre del 2019 un 4,8%. En noviembre un 1,6% y en diciembre un 4%. Para el mes de enero del 2020 nuestra economía se expandió al 4,3% y en febrero de este año la tasa de expansión fue del 7,1%. Es decir, en los 2 primeros meses nuestra economía experimentó un crecimiento de alrededor del 5,7% y las posibilidades que tengamos un año de expansión económica eran altas. Sin embargo, a inicios del mes de marzo de este año, la noticia de la llegada de la pandemia COVID-19 sacudió no solo al Paraguay, sino al mundo entero. Esta vez nos tocó seguir creciendo, pero de una manera diferente. Lo hicimos en la solidaridad, en la humanidad y en la responsabilidad para enfrentar unidos una situación completamente desconocida y nueva. El 10 de marzo del 2020 fue un día histórico para nuestro país. Se tomó una decisión política que a algunos les pareció precipitada, pero que para nosotros era fundamental de cara al futuro. Con 2 casos confirmados y ante la evidencia de lo que ocurría en otros continentes, se establecieron medidas drásticas para mitigar la propagación del coronavirus. Luego, decretamos el estado de emergencia sanitaria y establecimos un aislamiento general preventivo, convirtiéndonos así en el primer país de Sudamérica de tomar decisiones de esta magnitud. Una decisión comprometida y valiente porque pusimos en primer lugar la vida de cada paraguayo y de cada paraguaya. Sabíamos que estas medidas, con el aislamiento social, el cierre de la actividad comercial, la restricción de circulación, significaría un sacrificio humano y económico de gran impacto social. Y por eso movilizamos a todos los organismos del Poder Ejecutivo
para dar respuestas a las necesidades en cada frente. En apenas 25 días completamos la construcción de 2 hospitales de contingencia en los predios del INERAM y del Hospital Nacional de Itagua. Cada uno de estos hospitales dispone hoy de 100 camas para pacientes y 36 para personal de blanco. Además, en solo 2 meses sumamos 111 nuevas camas de terapia intensiva, pasando de 304 a 415. En este mismo sentido, rehabilitamos la unidad de terapia intensiva de Coronel Oviedo. Duplicamos la capacidad de terapia en Itapúa. El Ministerio de Salud, en coordinación con el IPS, reasignó funciones a varios hospitales del país, de manera que existan centros específicos para la atención de enfermedades respiratorias y otros como centros polivalentes con el fin de ordenar a los pacientes, racionalizar servicios y prevenir contagios. Bueno, lo que mencionaba el mandatario en este segundo informe de gestión, hablaba de esta desaceleración por parte de la economía, decía que los primeros meses se veía venir bien, sin embargo, por el efecto de la pandemia, esto nuevamente se viene abajo en cuanto a la economía. Ahora bien, en cuanto a la educación virtual, él apoya completamente todas estas gestiones por parte del ministro de Educación, Eduardo Peta. Educación en Paraguay también se ha visto afectada de manera directa por la pandemia, generando grandes y nuevos desafíos. Adoptamos la modalidad de educación a distancia para el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Este ha sido un nuevo escenario que demanda una tarea inédita, desafiante y comprometedora debido a la brecha digital, social y educativa que existe en nuestro país. Se propuso el plan de educación en tiempos de pandemia, Tu Escuela en Casa. El plan está dirigido a estudiantes de todos los niveles y modalidades como mecanismo de apoyo para el desarrollo de las clases, con la intención de seguir avanzando en la ruta de los aprendizajes y garantizar el servicio educativo con un crecimiento progresivo y significativo. Hoy, más de 1.500.000 estudiantes y 80.000 docentes pueden acceder gratuitamente a la plataforma puesta a disposición, como también a diferentes estrategias educativas en distintos medios. Y en ese contexto de pandemia mundial, la educación en Paraguay no se detuvo. Durante esta situación de emergencia también implementamos la reconversión del programa de alimentación escolar en kits de alimentos para estudiantes que accedían al servicio. A través de las distintas entregas se han distribuido un total de 194.000 kits, totalizando casi 3 millones de kilogramos de comida. Desde mayo pusimos en marcha el plan de cuarentena inteligente, que nos permite retomar las actividades productivas de forma gradual, analizando cada paso a la luz de la evidencia científica y de la situación social para no poner en peligro todo lo conseguido con tanto sacrificio de todos. Nuestro país está entre los que menos casos confirmados presenta en la región, más de 2.200 casos, de los cuales más de 1.000 se han recuperado y tenemos 28 internados, hoy 2 en unidades de terapia intensiva y 18 fallecidos. También habló el presidente de la República en este reporte acerca del crimen organizado y lo que tiene que ver con la seguridad en la República. Nuestro gobierno registra una incautación récord de cocaína, más de 5.730 kilogramos de la droga decomisada, el doble que administraciones anteriores, generando un golpe económico al crimen organizado superior a 40 millones de dólares. Hemos detenido a 276 líderes del narcotráfico nacional e internacional desde que asumimos. Estamos poniendo además por primera vez los bienes incautados al servicio de nuestro país y ya 27 instituciones han recibido
bienes incautados en uso provisional con el objetivo de fortalecer su desempeño y generar un ahorro por un valor estimado a los 22.000 millones de guaraníes. Con relación a la lucha contra ilícitos aduaneros, llegamos hasta ahora a una cifra récord de 50 millones de dólares por incautaciones de piratería, narcotráfico y contrabando. El combate al contrabando ha generado incautaciones sin precedentes en nuestro país, colaborando con la protección al productor y la industria nacional. Seguiremos fortaleciendo a la unidad interinstitucional de lucha contra el contrabando para mantenernos en el camino que busca la formalidad por sobre todo, para proteger el empleo de la gente. Operativos como Umburicá, Reserva, Clon, Trillizas, Dulce y otros son claros ejemplos de nuestra voluntad de combatir al contrabando en todas sus formas. Dentro de la lucha contra el crimen organizado, ha sido muy importante reforzar la seguridad interna y nuestras fuerzas policiales. Es por eso que contamos con 1.213 nuevos oficiales y suboficiales y 2.659 estudiantes, el grupo más numeroso de los últimos tiempos. Además, desde septiembre del 2019 tenemos 111 nuevos agentes del grupo Lince y para fin de año llegaremos a 526 efectivos que estarán trabajando en los 9 departamentos donde actúa esta unidad especializada. La fuerza élite de la motorizada de la policía ha incorporado por primera vez a la mujer en cumplimiento del principio de igualdad constitucional. Iniciamos la construcción de 3 nuevas unidades de penitenciarías, buscando dar solución al casi colapso del sistema carcelario. Cada unidad contará con 7 bloques. Se construirán 2 de ellas en Emboscada y una en Alto Paraná, cada una con capacidad de 1.320 personas. Bueno, parte nada más de esta extensa presentación que hizo de forma virtual ante el Congreso Nacional, que también hoy renovó sus autoridades. Bueno, lo de Cachito Salomón, que asume como presidente del Congreso, la Cámara Alta, y Aliana, que, bueno, va a volver a tomar la posta de diputados, un recutú que hizo ahí en la Cámara Baja. Así mismo es. Bueno, en resumen, cero autocrítica prácticamente, a excepción de lo de la baja ejecución del Ministerio de Salud y también prácticamente nada refiriéndose a los casos de hechos de corrupción que se detectaron. Exactamente. La gente esperaba escuchar, la gente del Congreso también, acerca de la situación que se dio en torno a esta compra de insumos que finalmente quedó abortada ante las sospechas de hechos que tienen que ver con situaciones de corrupción. Finalmente en esta historia hay gente separada, investigada y empresas que están bajo la lupa también de la Fiscalía y también de la gente de Salud Pública. Bueno, hacemos una brevísima pausa, 14:28 en la República del Paraguay, 16 grados la temperatura fresca, así esta tarde en Asunción. Ya volvemos. Bueno, reiteramos esta información que tiene que ver con el reporte de hoy. Nos quedamos así un poco desconcertados sobre la cantidad de fallecidos. Esto publicaba hace minutos nada más el ministro Mazzoleni. Decía, procesamos 1.347 muestras, 39 positivos, 30 contactos, 2 del exterior y 7 sin nexo, todos en aislamiento. Y en esta parte, lamento informar 2 fallecimientos. Sabíamos del caso de esta joven que ayer se confirmaba su deceso de Ciudad del Este, 18 años, con ciertas complicaciones, dependía de insulina, tenía problemas también en otros órganos. Pero hoy, ahora con el tema de 2 fallecimientos, se confirma que la víctima era una señora mayor, de un poco más de 70 años. Así mismo es. Estamos hablando de una señora de 78 años que estaba ingresada en el IPS, en el geriátrico de IPS de Trinidad. Y bueno, eso es lo que se tiene. Es una paciente que tenía también enfermedades de base. También estamos hablando de una población de riesgo de 78 años que lastimosamente termina falleciendo, así como esta joven de 18 años.
Sí, estaba internada, repetimos, en el geriátrico del IPS. Bueno, presentaba ya algunas complicaciones, evidentemente no pudo mejorar y finalmente se confirma su fallecimiento. No estamos muy seguros si ocurrió ya anoche, si ocurrió en el transcurso de esta mañana, porque el jefe de Estado Sí, fue ayer. hoy en su reporte decía 18 fallecidos, ya contando con la joven de Ciudad del Este. Eso vamos a confirmar, pero sabemos que se trata de una paciente de 78 años con ciertas complicaciones internada en el geriátrico del IPS, donde finalmente se confirma su deceso. Entonces, es la víctima 19. Sí, la víctima COVID, número sí. 19 del COVID-19 en nuestro país. Y bueno, estamos hablando de casos de fallecimientos prácticamente a diario. Sí, sí. Y es desde una el fin de situación que semana. preocupa. Totalmente. Aparte de los casos sin nexo y los cuadros también positivos que se van generando. Bueno, Mariano López está siguiendo de cerca esta información que tiene que ver con el tratamiento en la Cámara Baja sobre la interpelación al titular de la ANDE, el ingeniero Villordo. A ver, adelante contigo, Mariano. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Saludos a ustedes, a todos los televidentes. Y resulta que alguien tendrá que explicar qué pasó con las supuestas sobrefacturaciones dentro de la Administración Nacional de Electricidad en lo que respecta justamente a esos cobros mensuales que habían sido promediados en los últimos tiempos, porque recordarán que el propio ingeniero Luis Villordo, presidente de la ANDE, reconocía que los medidores no podían salir y que decidieron sacar unos promedios de consumo. Con respecto a eso, aquí en la Cámara de Diputados acaban de aprobar el pedido de interpelación al presidente de la ANDE con 64 votos a favor, lo que significa que el ingeniero Luis Villordo tendrá que venir aquí ante los diputados y explicar qué fue lo que pasó con respecto a estas supuestas sobrefacturaciones. Si se habla de sobrefacturaciones, de hecho en el proyecto presentado por los diputados detallan ellos de que se basan en cientos de denuncias ciudadanas de gente que venía pagando un monto determinado y luego ese monto se ha multiplicado coincidentemente en este tiempo de pandemia, en el tiempo de cuarentena total. Vamos a escuchar al diputado Edgar Ortiz, que justamente hacía referencia a que Luis Villordo tiene que venir y tiene que explicar a alguien qué fue lo que pasó en la ANDE y por qué se le cobró tanto a la gente en los últimos meses. ¿Y qué pasa con la gente? Y lógico que estamos todos, inclusive nosotros los políticos ya estamos con miedo. Antes venía la gente con una receta, ahora ya viene con su factura de luz en la mano y lo peor que no tenemos nosotros la respuesta. Por eso es necesario que este presidente venga y dé respuesta no solamente a nosotros, sino a todo el pueblo paraguayo. Porque si no, pues, es demasiado travestiada la posición, no me digo ir o intermediar o bombitente, es promediar. Y esa es una respuesta travestiada. Ni sí ni no. O no sabes si es tu factura o qué. Y imagínense lo que está pasando. Tomaron en joda una empresa que era seria en el pasado, que la ANDE era una de las instituciones más sólidas que tenía el Estado paraguayo. Y hoy empezamos a dudar de él. ¿Qué respuesta vamos a tener? Es una linda pregunta. Yo digo, te voy a decir de que tiene que venir a responder acá. ¿Dónde están los planilleros de la ANDE? Porque ANDE tiene muchos funcionarios y no le vemos en dos partes nomás. No le vemos en la medición y tampoco le vemos en los cortes. A veces hay lugares del interior que están 2, 3 días sin luz y eso no puede ser, porque no hay gente que haga ese trabajo. La ANDE necesita contratar no solamente que lectores de medidores, sino también a esa gente que todo el día está en la calle para reconectar en los cortes que hay. Cualquier llovina, cualquier y coma la zarambiscue. Y uno se da cuenta, esta vuelta a mi tributo para los que están, para los trabajadores de la ANDE, que muchas veces siendo tan poco, tiene que hacer mucho para dar una respuesta y salvar el orgullo de la ANDE.
Es lo que decía Edgar Ortiz, uno de los diputados que justamente participa de manera presencial en esta sesión extraordinaria de la Cámara Baja, que se desarrolla de esta forma, Carlos, Angie y televidentes. Varios diputados se encuentran aquí en la sala, mientras que otros están acompañando la sesión de manera virtual. Lo que tiene que ver con la convocatoria a Luis Villordo, presidente de la ANDE, la fecha a convocarlo lo definirá la mesa directiva en la reunión del próximo lunes. Ahí vamos a saber qué día va a venir el presidente de la ANDE aquí a la Cámara de Diputados, pero insistir nada más con esto, Carlos Áñez, a modo de cierre. Es una interpelación donde le van a hacer algunas preguntas al presidente de la ANDE. Él tendrá que responder, son 18 preguntas, a cuyo detalle todavía no tenemos, y luego ver si es que la Cámara de Diputados le da el voto de censura o no al presidente de la ANDE a partir de estas denuncias que ya mencionábamos de supuestas sobrefacturaciones, compañeros. Bueno, de hecho, independientemente de la decisión que pueda tomar la Cámara después de escucharlo, es importante también aclarar que este voto de censura no es vinculante para el presidente de la República. Recordar nada más que el propio ministro de Educación recibió un voto de censura, pero bueno, también. Él sigue en su cargo. Sí. Es simplemente decir, gente, nosotros no confiamos en vos, pero no tiene un peso vinculante que sí o sí el jefe de Estado tiene que tomar una decisión de quitarlo del cargo. Pero sí, sería interesante escucharlo y que nos explique en cristiano más que nada qué pasó en estos primeros 3 meses de cuarentena total con la facturación de la ANDE. Gracias, Mariano. Es así, señora, así que veremos. Sí. Dale, Carlos, Angie, nos vemos. Dale, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, pasamos a esta información que realmente preocupa, así como estábamos dialogando, Carlos, televidentes, preocupa la gran cantidad de casos sin nexo. Y ayer estuvimos hablando en 24 horas con el director de esta región sanitaria del Departamento Central de 2 casos sin nexo. Uno en la ciudad de Upacaraí, de un delivery, un hombre que trabajaba como delivery, y es un caso sin nexo. Asimismo también se pudo identificar un caso que primeramente decían sin nexo, pero finalmente se pudo determinar de dónde contrajo el virus. Y la semana pasada hablábamos acerca de la situación del plantel de docentes de un colegio privado, el Complejo Educativo Integral, perteneciente al excontralor Fretes Ventre. Los docentes denunciaban de que ellos seguían impartiendo clases virtuales, pero no así el tema del salario, que hacía ya varios meses, 3 en forma concreta, que no recibían sus saberes, y por esta situación estaban recurriendo a las instancias pertinentes, tanto administrativas como también ya en el ámbito jurídico. Y bueno, finalmente esta asociación publica este comunicado que dice lo siguiente: comunicado a la comunidad educativa del CEIS, que es el Complejo Educativo Integral. La Asociación de Empleados y Ex-Empleados del Complejo Educativo Integral, Ecoescuela, Ecocolegio, UTCB, que forma parte justamente de esta unidad de negocio del excontralor, la universidad también, en representación de sus asociados, cumple en informar que las medidas de fuerza adoptadas obedecen a la falta de pago de haberes adeudados y otras obligaciones previsionales por parte de esta institución educativa. No obstante, por una cuestión de respeto a los alumnos y por el esfuerzo que realizan los señores padres, y para no afectar el aprendizaje de los estudiantes, hemos desarrollado clases dentro de nuestras posibilidades, sin contar con el apoyo logístico y económico del ente educativo hasta el 26 de junio del corriente. Esta situación nos llevó a intimar a la institución para que pague los rubros mencionados, además de agotar muchas otras instancias, y al no recibir respuesta dentro del plazo legal previsto, hemos decidido iniciar las acciones judiciales correspondientes para el cobro compulsivo de esos haberes pendientes, razón por la cual no continuaremos prestando servicios a esta institución. Entendemos que el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional, pero así también el derecho a un trabajo digno y remunerado. Mientras la institución sigue cobrando casi normalmente las cuotas, los docentes nos vemos obligados a realizar otro tipo de actividades
para nuestra subsistencia y la de nuestros hijos. Pedimos las disculpas del caso y esperemos que comprendan la situación que estamos atravesando, dice el licenciado Cristian Sayas, que es el presidente de esta asociación. De esta manera ellos se dan por desvinculados ante el pago de sus saberes, recurren ya a otras cuestiones administrativas legales y esta medida, nos decían los docentes, afectaría a unos 400 alumnos de la institución educativa privada perteneciente al excontralor y que bueno, a ver qué va a pasar con estos chicos que van a quedar en el siguiente semestre sin la posibilidad de seguir estudiando y qué intervención también puede tener el Ministerio de Educación ante este hecho. Estamos hablando de una gran cantidad de estudiantes que están directamente afectados ante esta situación y decían incluso en este comunicado que tienen que recurrir a actividades de subsistencia para sus familias y también para la de sus hijos. Una situación que se veía venir con muchas instituciones educativas, pero en este caso en particular dicen a través de este comunicado de que están pagando por las cuotas, pero ellos no están recibiendo, claro, los profesores. Según este comunicado, los padres siguen pagando, la institución sigue cobrando las cuotas, las clases se imparten o se impartían normalmente de forma virtual, los docentes cumplían, pero bueno, ellos hace 3 meses que no cobran su salario, ni tampoco se está cumpliendo, dice, con las prestaciones previsionales, significa el pago IPS, porque en todo caso, si van a paro o por lo menos a suspensión temporal de contrato, IPS tendría que asumir esa responsabilidad. Pero ni siquiera hay eso. No, porque si la empresa no está al día con IPS, tampoco tienen derechos los asegurados. Sí. Una situación muy complicada y compleja. Y ahora hay que ver si interviene ya de manera contundente el Ministerio de Educación por el tema de estos 400 chicos que van a quedar prácticamente sin institución educativa, y también el Ministerio del Trabajo, resguardando y protegiendo a los trabajadores. Qué situación bastante complicada realmente, y más todavía para estas familias, para estos estudiantes, también para los docentes, para toda la comunidad. Totalmente, acá hay 2 focos importantes que hay que atender, docentes como trabajadores y la comunidad educativa, los chicos. Bueno, una noticia en desarrollo que tiene que ver con esta situación. Hacemos una pausa, enseguida continuamos aquí en Primera Edición. Bueno, ya en la parte final, antes de despedirnos, a uno de los temas más destacados de esta jornada tiene que ver justamente con la confirmación, lamentablemente, de 2 fallecidos. Ya sabíamos la historia de esta joven de 18 años de Ciudad del Este, pero ahora en el reporte oficial se suma una mujer de 78 años. Sí, otro caso fatal. Hablamos de una señora de 78 años que fue ingresada hace unos días en el geriátrico de IPS, falleció ayer, pero hoy recién se da a conocer esta información. Bueno, 2 fallecimientos en la jornada. Otra noticia destacada también tiene que ver con la clausura momentánea por 24 horas, la 10ª central, la comisaría en Roque Alonso, por un caso positivo de un oficial, otro que está sospechoso y también un grupo de oficiales que va a cuarentena. Por lo menos hasta mañana a mediodía la comisaría está cerrada. También un caso similar, Departamento de Investigaciones de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan, un detenido que hace un mes está ahí, dio positivo, pero estuvo en el juzgado, en la fiscalía, en un centro asistencial. En una algún gran sitio cantidad de personas se también. Contagió. Exactamente, en cuarentena. Bueno, nos vamos con buena música. Bueno, sí, la despedida musical de la mano de Soda Stereo. A ver.